Bienvenidos al módulo de endocrinología y metabolismo y a su primer cápsula. En esta cápsula vamos a abordar la respuesta metabólica al trauma y la insuficiencia corticosteroidea relativa del paciente crítico o CIRSI. Para poder explicar y aproximarnos al tema es importante que recordemos aspectos claves de la respuesta metabólica al trauma. Esta respuesta está impresa en el eje neuroinmunoendocrinológico, conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la corteza suprarrenal. Este eje es el responsable de la producción cíclica de cortisol que nos favorece la adecuada función orgánica natural de todas las células de nuestro cuerpo. Y cuando se activa una respuesta inflamatoria o nuestros tejidos sufren un traumatismo o una infección sistémica, se activa la respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma tiene varios componentes y disparadores, desde la lesión tisular mediada por la inflamación hasta los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógenos. Los patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño son capaces de estimular positivamente la producción de cortisol mediante la activación del hipotálamo a través de la liberación de corticotropina u hormona adrenocorticotrópica, que a la vez va a estimular a la adenohipófisis para producir hormona ACTH, y esta estimulará a la glándula suprarrenal para producir cortisol, la principal hormona de la respuesta metabólica al trauma. También los patrones de daño y de patógenos pueden estimular directamente a la glándula y estimulan a su vez a la porción posterior de la hipófisis a que libere arginina vasopresina, ya que la arginina vasopresina también es un mediador o mensajero en la producción directa del cortisol sin involucrar necesariamente al hipotálamo. La activación del sistema nervioso autónomo a través de la inflamación sistémica y la respuesta de estrés puede estimular a las neuronas que están localizadas en el locus coeruleus de nuestro sistema nervioso central, lo que producirá la activación directa de las neuronas de los núcleos supraópticos para estimular CRH o corticotropina. El eje tiene dos asas de retroalimentación, la de retroalimentación positiva, que estimula la secreción natural de cortisol a través de la disminución de los niveles séricos del mismo en dos picos, uno diurno y uno nocturno, de tal manera que es la misma cantidad de cortisol la que puede estimular negativamente la secreción de CRH y de ACTH cuando se encuentra elevado, o estimularla positivamente cuando se encuentra disminuido, favoreciendo la función normal del organismo. Esta fisiología es importante para que nosotros podamos entender este comportamiento. En esta gráfica tenemos una respuesta a una enfermedad crítica o respuesta al trauma que está dividida en tres fases para su estudio. En la fase de minutos a un par de horas vemos como si hay una correlación entre el aumento en la secreción de ACTH, aquí en azul, y el aumento en la secreción tanto de cortisol total como de cortisol libre. Pero conforme pasan las horas y en esta última parte los días o semanas, vemos cómo esa correlación ya no existe, puesto que hay una disminución en la secreción de ACTH con persistencia de niveles elevados de cortisol total y de cortisol libre. Esto se explica porque el cortisol, como todas las sustancias de nuestro cuerpo, necesita transportadores y necesita sufrir un metabolismo. Estos transportadores, en el caso del cortisol, son la globulina transportadora de cortisol, la cual, si tú observas, se encuentra disminuida después de un par de días y hasta durante semanas, lo que explica la disminución del cortisol a ella y el aumento en sus niveles de hormona libre. Y tenemos una también disminución en el metabolismo del cortisol. Normalmente este debería de metabolizarse a cortisona, que es su forma inactiva, pero al persistir en forma de cortisol, este aumentará los niveles totales de cortisol libre, provocando el desfase entre la secreción de ACTH y lo que observamos en el comportamiento de estos pacientes. Cuando nosotros empatamos la fisiología normal con lo que sucede en una lesión o una enfermedad crítica, vemos como de manera natural cuando se activa un estrés quirúrgico, una inflamación, una infección sistémica, se activa la respuesta metabólica al trauma.
En condiciones normales, esta va a estimular positivamente al eje para que se aumente la producción de cortisol y podamos sobrevivir a ese estímulo estresante. Sin embargo, el estrés y la inflamación tienen un impacto en la expresión hepática del receptor de glucocorticoides, la cual disminuye. Tienen un impacto en la disminución de la producción de hormona transportadora de cortisol, la cual también disminuye, lo que aumenta mucho el cortisol libre en relación con la intensidad del estímulo. Es ahí donde entra el eje de retroalimentación negativa. Una vez que este eje se activa, pues va a indicar tanto al hipotálamo como a la hipófisis que dejen de producir CRH y ACTH respectivamente, lo cual disminuiría de manera natural la producción de cortisol. Aquí vemos por qué se mantienen elevados los niveles junto con la explicación de la gráfica anterior. Hay disminución en el receptor, hay disminución en la globulina transportadora, hay disminución en el metabolismo y esto mantiene persistentemente inhibido el eje, lo que a las semanas llevará a la producción de la insuficiencia corticoesteroidea relativa. También es importante hacer notar el papel que tienen, por ejemplo, las drogas como los opioides, el dolor, la inflamación, la ansiedad sobre la inhibición del eje, lo que a la larga va a llevar a una aparente producción disminuida de cortisol, una disminución de sus niveles, lo que provoca a la larga el fenómeno que nosotros conocemos como CIRSE o insuficiencia corticoesteroidea relativa. No todos los pacientes tienen CIRSE, esto hay que aclararlo. Nosotros nos vamos a enfrentar a muchas poblaciones diferentes, muchas de ellas hay que tomar en cuenta su historial clínico y la manera de presentación del cuadro para no encajonarlos a todos en el CIRSE. Podemos tener pacientes que lo que tienen es una crisis adrenal. Si su cuadro ya era de una insuficiencia suprarrenal primaria conocida, pues lo que esperaríamos sería un colapso hemodinámico o una afectación hemodinámica, pero en pacientes ya con historial que tienen niveles bajos de cortisol y altos de ACTH, puesto que en la primaria estaría respetado tanto el hipotálamo como la hipófisis. También hay pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria. En estos veríamos cortisol y ACTH bajos, puesto que la respuesta hipotalámico-hipofisiaria no es normal. Los pacientes con crisis adrenal van a responder a dosis farmacológicas de estrés de hidrocortisona. En promedio 24 horas el primer día, irlos bajando en promedio 200 miligramos, en 24 horas el primer día, irlos bajando a 100 miligramos el segundo día y para el día 3 ya tenerlos en dosis más fisiológicas de 60 miligramos en 24 horas y mantener esta reposición el tiempo que persista el estímulo inflamatorio que desencadenó el cuadro de crisis adrenal. En los pacientes que tenemos en la columna de en medio, muchos de ellos típicos de las terapias intensivas, vemos pacientes con choque séptico, por ejemplo, del tipo que denominamos refractario, es decir, aquel que no responde ni a fluidos ni a vasopresores. Ya se ha demostrado que no es adecuado hacerles pruebas de estrés con ACTH, puesto que es muy difícil valorar adecuadamente la respuesta. No es útil realmente en la clínica. Nosotros debemos de tomar en cuenta la fisiopatología de la refractariedad de estos pacientes, tomar en cuenta que tienen un volumen de distribución muy aumentado, que tienen opioides, que tienen muchos fármacos que alteran el metabolismo y la utilización y la misma respuesta de las células a los esteroides y que pueden tener niveles de cortisol aparentemente bajos cuando en realidad la producción se ha mantenido alta por disminución del metabolismo y de la unión del cortisol a su globulina transportadora. En estos pacientes podemos utilizar un esquema de abordaje donde les administramos dosis farmacológicas de hidrocortisona y si responden, se la dejaríamos de 5 a 7 días, pero considerándolos como pacientes con resistencia corticoesteroidea, lo que respetaría la fisiopatología de lo que en realidad les está pasando. Si no hay respuesta hemodinámica, detener la suplementación con hidrocortisona, puesto que su causa de inestabilidad o de choque refractario sería otro. Y en la última columna tenemos la población de pacientes que sí son compatibles con el cuadro de insuficiencia corticoesteroidea relativa de la enfermedad crítica o CIRSE, pacientes que han estado enfermos o expuestos a hits inflamatorios durante días o semanas con requerimientos prolongados de ventilación mecánica, de soporte vasopresor, con mal desempeño
fisiológico con alteraciones electrolíticas compatibles con insuficiencia adrenal. Estos pacientes son la población a los que probablemente sí hay que abordar con el reto con 250 microgramos de ACTH y ver la respuesta. La respuesta positiva sería una secreción, un aumento en la secreción de cortisol de 9 o más microgramos por decilitro una hora después de la administración del ACTH. Si esta respuesta es positiva, podemos catalogarlos como CIRSI y considerar la reposición de hidrocortisona, pero fíjense, no a dosis de estrés, sino a dosis fisiológica, 60 miligramos en 24 horas, el tiempo que sea necesario, y administrarla respetando los picos de secreción cíclica, 40 miligramos en las mañanas, 20 miligramos en las noches, dosis de sustitución durante todo el tiempo que predomine el hit inflamatorio o la enfermedad clínica y después irlos desescalando o bien referirlos al endocrinólogo. Para profundizar en el tema te sugerimos de respuesta a estas preguntas disparadoras, de tal manera que integres toda la fisiopatología con la presentación, el abordaje y el tratamiento. En la siguiente diapositiva queremos que expliques, de acuerdo a todo el contenido que se mencionó en esta presentación o en esta cápsula, y trates de empatarlo con el comportamiento que pueden mostrar las diferentes poblaciones de pacientes críticos. Hasta la próxima.